La historia de los aztecas es una de esas que parece sacada de la ficción. Es una mezcla de mito, leyenda y una capacidad de ingeniería que de verdad llegó a competir con la de la mismísima Roma. Y lo más increíble es que levantaron todo en apenas 200 años. Acompáñenme a ver cómo una tribu de nómadas logró diseñar el imperio más grande que había visto el continente americano. Y es que desde sus inicios la historia azteca es una fusión casi perfecta entre la realidad y el mito. Esta mezcla es clave para entender no solo sus logros, que fueron asombrosos, sino también su caída, que fue increíblemente dramática y repentina. Es una de esas historias donde la genialidad y la brutalidad van siempre de la mano. Y bueno, aquí llegamos al corazón del asunto, a la gran dualidad de la civilización azteca. Por un lado, eran unos ingenieros absolutamente sofisticados que construyeron una metrópoli sobre el agua. Pero por otro lado, su sociedad estaba, digamos que impulsada por el sacrificio humano a una escala que hoy nos cuesta hasta imaginar. Y su historia de origen es bastante impactante. Todo empieza con una invitación a la boda de la hija de un rey vecino, pero en plena ceremonia, los aztecas la sacrifican, le arrancan el corazón y uno de ellos baila llevando su piel. Como se pueden imaginar, esto horrorizó al rey, quien los desterró a una isla pantanosa en medio del lago de Texcoco. Y fue justo en ese lugar, un sitio que nadie más quería, donde su líder tuvo una visión. El dios Huitzilopochtli les dio la señal para fundar su capital. Y aunque parecía un lugar imposible, para los aztecas, ese fue el comienzo de todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construye un imperio en un pantano? La respuesta es con pura y absoluta ingenuidad. Los aztecas no solo sobrevivieron en este entorno tan hostil, sino que lo transformaron para construir una de las ciudades más impresionantes del mundo. A ver, la solución de ingeniería que encontraron es fascinante. Desarrollaron un sistema de pilotes que era revolucionario. Básicamente clavaban enormes estacas de madera en el lodo del fondo del lago, las rodeaban con roca volcánica y así creaban cimientos sólidos. Tan sólidos que podían aguantar el peso de pirámides de piedra gigantescas. Y claro, para conectar su isla con tierra firme, construyeron unas calzadas enormes. Eran como autopistas rectas y anchísimas que se convirtieron en las arterias de la ciudad para el comercio y el transporte. Y ojo a este dato, todo esto lo hicieron sin animales de carga. Cada piedra, cada bloque, fue movido con pura fuerza humana. Impresionante. Pero con una población que no paraba de crecer, el mayor reto era la comida. Su solución fue simplemente brillante: las chinampas. Lo que hicieron fue, literalmente, crear tierra nueva. Tejían una especie de balsas con palos, las cubrían con juncos y luego les echaban encima el lodo fértil del fondo del lago. Eran como jardines flotantes. Y aquí vemos lo increíblemente eficiente que era este sistema. Una sola chinampa podía producir hasta 7 cosechas al año. ¡7! Comparemos eso con las 1 o 2 cosechas que se conseguían en tierra firme. Esta innovación no solo alimentó a la capital, sino que fue el motor que impulsó la expansión de todo su imperio. Ahora avancemos hasta el apogeo de su poder. En esta etapa, los aztecas llevaron su ingeniería a otro nivel. Pero a medida que su imperio se hacía más grande y poderoso, también lo hacía su práctica del sacrificio humano. Se convirtió, de hecho, en el eje central de su estado. Miren esta maravilla. Para traer agua dulce desde los manantiales en tierra firme, construyeron un acueducto con 2 canales. ¿Por qué 2? Pues muy simple. Así la ciudad nunca se quedaba sin agua. Si un canal necesitaba limpieza o reparación, el otro seguía funcionando. Un diseño increíblemente avanzado para su tiempo. Y este sistema de agua nos dice algo sorprendente sobre su cultura. Los aztecas eran un pueblo extremadamente limpio. El emperador, por ejemplo, se bañaba 2 veces al día. Esto contrasta muchísimo con la Europa de la misma época, un lugar donde las condiciones insalubres ayudaban a propagar plagas que mataban a millones. Pero además del agua dulce, había otro líquido que para ellos era aún más vital. Para los aztecas, la sangre humana era chalchihuatl, o sea, agua preciosa. Tenían la creencia de que los dioses necesitaban ser alimentados con esta ofrenda para mantener el cosmos funcionando. Sin ella, el sol simplemente no saldría y el universo se acabaría. La escala de esta práctica era inmensa. Según algunas crónicas españolas, para la consagración de una ampliación del Templo Mayor, se llegaron a sacrificar hasta 20.000 personas. Es cierto que el número podría ser una exageración de los conquistadores, pero nos da una idea de la magnitud que podían alcanzar estos rituales. Pero aquí hay un punto clave. El sacrificio no era solo un acto religioso. Era, y esto es muy importante, una herramienta política muy poderosa.
Al obligar a líderes de pueblos amigos y enemigos a presenciar estas matanzas, los aztecas aterrorizaban tanto a sus súbditos como a sus rivales. Era una forma de mantener el control a través del miedo. Y entonces, justo en la cima de su poder, llegó una amenaza que ni sus dioses ni sus ejércitos vieron venir. Los espías aztecas empezaron a reportar cosas extrañas en la costa. Describían los barcos españoles como montañas que se mueven en el agua. El choque de dos mundos era ya inminente. La reacción de los conquistadores al ver la capital azteca por primera vez fue de puro y absoluto asombro. En sus propias crónicas la describen como una visión mágica, una ciudad de ensueño que brillaba sobre el agua. Simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Sin embargo, esa maravilla estaba destinada a desaparecer, y de forma muy rápida. En 1519, Cortés llegó. Moctezuma lo recibió en paz, lo que resultó ser un error catastrófico. Un año después, los españoles fueron expulsados en la famosa Noche Triste, pero volvieron, y tras un asedio brutal de solo 3 meses, el imperio entero colapsó. La estrategia de Cortés fue brillante y terrible. Usó la propia ingeniería azteca en su contra. Su primer movimiento fue cortar el acueducto, dejando a los cientos de miles de habitantes de la ciudad sin una gota de agua dulce. Y luego bloqueó las calzadas. Las mismas carreteras que habían sido la mayor fortaleza de la ciudad se convirtieron en su trampa mortal. Así, impidió que entrara cualquier tipo de alimento o suministro. La gente quedó atrapada, muriendo de hambre y de sed. El costo humano fue simplemente devastador. Entre la guerra y sobre todo las enfermedades que trajeron los europeos como la viruela, se calcula que para finales de ese siglo la población nativa se había reducido en un 90%. Una catástrofe demográfica. Hoy en día, la majestuosa ciudad de Tenochtitlan ya no existe. Ha desaparecido, sepultada bajo la moderna y enorme Ciudad de México. El legado de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo ahora yace literalmente bajo el asfalto. Y este hecho lo simboliza todo a la perfección. Los españoles no solo construyeron su capital colonial sobre las ruinas, es que desmantelaron el Templo Mayor, el centro del universo azteca, y usaron sus mismas piedras para construir sus propias catedrales, un borrado físico y también cultural. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Los aztecas eran ingenieros brillantes, líderes de un imperio vasto y complejo. Si ese choque de mundos nunca hubiera sucedido, ¿cómo sería esa parte del mundo hoy? Es sin duda una de las grandes incógnitas de la historia.